Hola, les saluda la licenciada Lisette Favara Silva. Yo soy licenciada en Orientación y Consultoría Familiar. Bienvenidos al segmento Educando Familias. Hoy vamos a aprender a establecer reglas a nuestros hijos de manera tal que les ayudemos a desarrollar su habilidad de tomar mejores decisiones para la vida. Y esto se puede empezar a aplicar a los niños que están desde la edad escolar, estamos hablando a partir de los 6 años, hasta adolescentes. Empecemos por aclarar ciertos conceptos. El hecho de que tu hijo o tu hija se comporte mal no significa que él sea un mal hijo o que sea un mal niño. De la misma forma en que el hecho de que una persona haga una mala acción o cometa un error no lo hace totalmente una mala persona. Entonces, eh, un mal comportamiento de parte del niño no debe definir su personalidad por completo. Entonces, solo porque el niño se porta en ocasiones de una manera desobediente, no le vamos a llamar eres un malcriado o no vamos a empezar a describirlo de esa forma a otras personas. ¿Okay? Un mal comportamiento no lo hace un mal hijo o un niño malcriado o un niño desobediente. Esto es simplemente un comportamiento que no debe definir su personalidad, no darle esa etiqueta al niño, ¿verdad? De la misma manera que nosotros, en general, como seres humanos, en ocasiones nos equivocamos, en ocasiones no hacemos las cosas de manera correcta, de acuerdo a como se espera que sea en la sociedad. Eso no significa que por haber hecho esa mala acción en una ocasión o en ciertas ocasiones nos define totalmente como malas personas. Eso entonces a tenerlo claro. Por otra parte, debemos recordar que el niño está creciendo y que no siempre él va a obedecer de una manera ciega como lo hacía cuando era chiquitito. Cuando era chiquitito simplemente tú le decías, um, tienes que hacer esto porque yo lo digo. Y el niño pues hacía. Pero en cierto momento eso deja de ser efectivo porque el niño empieza a tener una necesidad de empezar a desarrollar una cierta autonomía, una cierta independencia, un cierto control sobre su vida a medida que va creciendo. Entonces, ya esto de siempre decir, haz esto, ¿y por qué? Empiezan las preguntas, ¿y por qué? O empiezan las, pero no quiero. Entonces, esto a veces le llega como un shock a muchos padres que no están acostumbrados a que el niño empiece a cuestionar las reglas del hogar. Entonces, esto no debe alarmar al padre o a la madre que está lidiando con esto, sino simplemente recordar que el niño está creciendo y que tal vez sea momento de ajustar la forma en que se están estableciendo las reglas en el hogar de una manera tal que sea más apropiado para el desarrollo del niño. Y ya vamos a ver eso más adelante. Y por último, necesitamos recordar que se debe enseñar al niño que el elegir no seguir las reglas del hogar acarrea consecuencias. Y esto es una manera mucho más efectiva de lograr que el niño aprenda a largo plazo que primero el asunto de la responsabilidad, ¿no? Que cuando tú tomas una decisión, esa decisión tiene consecuencias, sean buenas o malas, eh, y al mismo tiempo es mucho más efectivo en el sentido de que comparado con los castigos, ¿no? Que los castigos usualmente lo que hacen es que el niño obedezca simplemente por miedo al castigo. Entonces, o porque el papá o la mamá lo están viendo en ese rato, o porque el maestro tal vez en la escuela lo está viendo en ese rato. Entonces, es una obediencia condicionada a, a si lo están viendo o no, o simplemente es una obediencia debido al miedo al castigo. En cambio, cuando tú le enseñas al niño que más bien las reglas tienen consecuencias cuando no se obedecen, consecuencias de cierto tipo, ¿no? Consecuencias, buenas consecuencias cuando se obedecen y consecuencias no tan buenas cuando se desobedecen. Y esto al niño le ayuda a empezar a tener un entendimiento apropiado para su edad, obviamente, de que, si yo elijo obedecer o desobedecer una regla, esto es lo que pasa, ¿no? Entonces, el niño empieza a desarrollar esa habilidad de
tomar decisiones de una manera más responsable poco a poco, lo cual a la larga es lo que necesitamos lograr en los niños, que eventualmente en su vida entiendan lo que es el concepto de la responsabilidad, lo que es el concepto de tomar una decisión y de afrontar las consecuencias de esa decisión. No de obedecer simplemente porque hay una autoridad presente o porque el papá o mamá lo están viendo, sino elegir obedecer una regla o seguir una regla porque realmente en base a las consecuencias que eso trae, ¿no? Ahora sí, empezamos con el asunto de cómo deben ser las reglas. Entonces, ¿cómo debemos formular las reglas en el hogar para lograr este objetivo de que el niño vaya desarrollando la habilidad de tomar mejores decisiones? Las reglas deben ser firmes y estables. Es decir, no se puede aplicar una regla en ocasiones y en ocasiones no, ¿no? Eso no es constante. Entonces eso le da la idea al niño que no hay una firmeza de tu parte, que no tiene seriedad en cuanto a realmente querer aplicar una regla con su consecuencia en el hogar, ¿no? Tampoco deben haber reglas contradictorias. Obviamente, papá y mamá no pueden decir dos reglas que se contradicen. Y esto pasa en muchos hogares, lastimosamente, ¿no? Por ejemplo, cuando va el adolescente a pedir permiso para ir tal vez a una fiesta de sus compañeros de clase y uno de los padres dice que sí, otro de los padres dice que no. Entonces el niño obviamente aprovecha de seguir la regla del padre que está de acuerdo con que él o ella vayan a la fiesta. Entonces, no puede haber ese tipo de situaciones. Papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo en cuáles van a ser las reglas para que esto sea aplicado de una manera firme, constante y estable. De esta manera, el niño no va a pensar que, mamá me dice que sí, papá me dice que no, entonces nomás le voy a pedir permiso a mamá, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, muy, muy importante que ambos padres estén de acuerdo con las reglas. Y más importante todavía es que, digamos que hay una situación que emerge y no se ha definido una regla al respecto, ¿no? Y tú no sabes si el otro progenitor eh, estaría o no de acuerdo con ese asunto. Entonces, en uno de esos casos es mejor simplemente decirle al niño, espera un momento, hablar con el otro progenitor y quedar de acuerdo con la regla para la situación. No caer en el error de el uno enfrente del otro, de desautorizar esa regla, esa autoridad, ¿no? Entonces, y esto lastimosamente pasa en muchos hogares donde eh, ¿no? El niño, como repito, cuando hay reglas contradictorias, prefiere irse con el progenitor que le da, que le favorece en cuanto a lo que quiere, ¿verdad? Y entonces el otro progenitor en ocasiones dice, ¿por qué le dices que no al niño? O no, olvídate, el niño puede ir, por poner un ejemplo, ¿no? Eso es un terrible error, porque le demuestra al niño que papá y mamá no tienen las mismas reglas, que él puede, dependiendo de su conveniencia, acudir al uno o al otro para lograr lo que quiere y que nada va a pasar, no hay una consecuencia para él. Él sale ganando y realmente los padres salen perdiendo, ¿no? Entonces, no debe ser así. Por favor, cuidar de que tanto mamá y papá están de acuerdo con las reglas. Y si no lo están, no se desautoricen en frente del niño. Dense un tiempo para dialogar hasta que lleguen a un acuerdo y entonces comunicárselo al niño. La siguiente característica de las reglas es que sean reglas positivas, o sea, formuladas en positivo. Es decir, en vez de decirle al niño, no hagas esto, no digas esto, bla, 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 mejor decir lo que se espera que sí haga, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la regla es no comas tarde, no comas después de las 10 de la noche, por poner un ejemplo. En vez de decir eso, formularla en positivo. Entonces, ¿cómo la podemos formular en positivo? Por ejemplo, asegúrate de ingerir todas tus comidas hasta antes de las 10 de la noche. Entonces, no tengo la necesidad de formular la regla en negativo y decir, no comas después, no. Sino que digo, asegúrate de que ya hayas comido la cena o la merienda antes de las 10 de la noche.
¿ok? En positivo, formular las reglas. Otras características de las reglas es que deben ser cortas, claras y precisas. Mientras más sencilla es la regla, mucho más fácil es de entender para el niño y de recordar. También es importante que se le diga al niño una sola regla a la vez, o dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, la regla pertinente a la situación de ese momento. No darle toda una serie de reglas en un momento. ¿Cómo va a recordar el niño todas esas reglas? Se puede confundir, se puede olvidar, tal vez aplique una, las otras no las siga. No, una regla a la vez y explicarlo de la manera más clara, más sencilla y más precisa que se pueda. Lo más específico que se pueda, pero de una manera sencilla. Así es mucho más fácil para que el niño la recuerde. Entonces, si queremos asegurarnos que el niño ha entendido la regla y su consecuencia, es decir, qué pasará si no la sigue, se puede, después de comunicárselo al niño, pedirle que la repita si se considera necesario, si sabemos que podría tal vez haber la posibilidad de que el niño se distraiga en el momento que se le está explicando la regla o que se lo olvide. Entonces, podemos practicar el pedirle al niño que repita, ok, ¿cuál es la regla y cuál es la consecuencia? Ok, ¿no? Para confirmar que lo ha entendido debidamente, de acuerdo a, obviamente, todo esto de manera apropiada a su edad, ¿no? Las reglas deben también, de ser posible, especialmente cuando se trata de cosas que son repetitivas o que son cotidianas, repetitivas, deben ser entonces anunciadas con anticipación, ¿no? A menos que sea una situación emergente, ¿no? Pero como repito, si se trata de situaciones que son cotidianas, que son parte de la rutina, que son frecuentes o que son repetitivas, entonces anunciar con anticipación la regla y su consecuencia. Entonces se le debe indicar al niño cuál es la regla y qué opciones tiene para llevarla a cabo, así como también qué pasará en el caso de que él elija no seguir la regla, es decir, la consecuencia. Es importante también mencionarle qué conductas son toleradas en casa y qué conductas no son toleradas, ¿no? Por ejemplo, qué conductas serán toleradas, el que él hable tal vez, el que él pregunte, el que él, ¿no? Al respecto de la regla, pero qué no va a ser tolerado, por ejemplo, que empiece a gritar, que empiece tal vez, en algunos casos, algunos niños empiecen incluso a insultar, otros niños pueden caer en incluso agresividad física, especialmente cuando se trata, por ejemplo, de peleas entre hermanitos, entre los niños. A veces se enojan con el hermanito y ¡pum! Va el golpe. Entonces, se le debe comunicar cuando esto pase, preferible con anticipación, pero si esto es algo que ha sido emergente, ¿no? Explicar, ¿no? Este tipo de conductas no se hacen aquí en el hogar. La próxima vez que se dé esta situación, esto es lo que se espera que hagas y esto es lo que no será tolerado, ¿no? Tenerlo en claro y comunicárselo al niño. Ahora bien, ¿cómo deben ser las consecuencias cuando el niño no sigue las reglas? ¿Cómo debemos formular las consecuencias? ¿No? Y para quienes todavía no entienden las consecuencias, lo que en otras ocasiones se consideraban castigos, ¿no? Pero ahora lo llamamos de una forma más positiva consecuencias y realmente son consecuencias, no necesariamente son castigos y es una forma de enseñarle al niño a entender que, repito, ¿no? Cuando quieres tener esa opción de elegir el seguir o no una regla, van a haber consecuencias. Ya sea si eliges seguir la regla, hay consecuencias obviamente positivas. Si eliges no seguir la regla, hay consecuencias que no son tan favorables, no tan que sean del gusto realmente del niño. Entonces, las consecuencias deben ser de duración definida y razonable. Es decir, no puedo decir yo al niño, estás castigado de manera indefinida o hasta que yo diga. No, pues, eso es una consecuencia indefinida, ¿no? O no vas a ver la televisión hasta que yo diga. No, pues tienes que decirle al niño exactamente la duración no del castigo, de la consecuencia. ¿Cuál es la duración de la consecuencia? Para que el niño sepa que hay un periodo
en que esa consecuencia se empieza a aplicar y tendrá también un periodo en el que esa consecuencia termina de ser aplicada. Entonces, definida. Tiene principio y tiene fin. Y es comunicado la fecha el momento o la fecha de principio y fin al niño. Debe ser razonable, ¿no? No vamos a imponer al niño una consecuencia que, digamos que desobedeció una regla, eligió no seguir una regla que es una regla pequeña, digamos, de la casa. No es algo realmente tan serio. Por algo así no le vamos a dar aplicarle una consecuencia que sea, qué sé yo, de un mes, por algo pequeño, ¿no? Entonces tiene que ser razonable. O sea, si es una regla pequeña, un asunto que no es tan serio, lo que el niño eligió no seguir, la consecuencia debe tener una duración que sea razonable con respecto a eso que el niño ha elegido no seguir, ¿no? Tal vez un día, tal vez unos días. Si se va poniendo, si se trata de algo un poquito más serio, entonces seguramente vamos a lo que es una semana, unas 2 semanas, hasta 3 semanas indican algunos expertos que se puede aplicar una consecuencia y seguir esa consecuencia siendo efectiva. Ya una vez que pasa de las 3 semanas, puede ser que ya, porque se trate de algo, digamos, bastante serio, puede ser que eso ya no sea efectivo en el niño. Porque cuando das consecuencias demasiado largas, entonces, ¿qué pasa? El niño ya está castigado. Y está castigado por tanto tiempo que entonces en algún momento el niño le deja de interesar el seguir siguiendo las otras reglas del hogar. Porque da lo mismo, ya está castigado. Y está castigado hasta por un tiempo tan largo que qué diferencia hace, que es la actitud que pueden tomar algunos niños o adolescentes, ¿no? No, le pones una regla, pero está castigado por tal vez un mes, 2 meses, qué sé yo. El tiempo se le hace tan largo que ya no tiene sentido para el niño ver cómo beneficia el seguir las otras reglas del hogar cuando ya tiene una consecuencia aplicada por tanto tiempo. Entonces, para evitar estas situaciones y también para evitar que el padre o la madre empiece a sentir o le puse una consecuencia tan larga a mi hijo, ay, no, qué pena, mejor voy y ya le digo que ya no. Entonces, para evitar esa situación que le comunica al niño que no hay firmeza en la aplicación de la consecuencia, entonces es mejor hacer castigos que sean de una duración, no castigos, perdón, consecuencias que tengan una duración razonable, no nada demasiado largo y dependiendo del tipo de regla que no se ha seguido, de eso dependerá la duración corta o un poquito más larga de esa consecuencia. Otra de las características de las consecuencias es que debe estar relacionada con la regla, ¿no? Si el niño desobedece sobre un cierto asunto, sobre una regla determinada que tiene que ver con cierto asunto, no le vas a poner una consecuencia que no tiene nada que ver con eso, que no está relacionada o que no es pertinente en absoluto. Tiene que estar de alguna manera relacionado para que él vea o para que él empiece a notar que si no hago cierta cosa, este tipo de consecuencias pasan, ¿no? Y por último, tenemos que las consecuencias deben ser respetuosas, es decir, cuando tú formules una consecuencia, ¿no? No debe implicar ningún tipo de humillación hacia el niño o de algo que lo avergüence. ¿Y qué me refiero con esto? Estoy segura que en algún momento tal vez por alguna parte del internet, algunas personas han podido observar a veces videos o fotos donde se ve a padres humillando a sus hijos en forma de castigo, en forma para hacerles aprender, entre comillas, que tal cosa no se debe hacer. Entonces los humillan. Me recuerdo haber visto un video en donde un padre, y él hace el video, el mismo padre, en que el niño desobedeció alguna regla, lo llevó me parece que lo llevó a la peluquería, o no sé si él mismo lo hizo, pero se le rasuró la cabeza al niño. Eso el padre se lo menciona al niño como una consecuencia de que el niño no haya obedecido. Esto ya no es consecuencia, esto es un castigo ya, porque aquí no hay un aprendizaje. Aquí se está humillando al niño, el niño no va a aprender a obedecer eh, por las razones correctas, sino por miedo a la humillación, por miedo al castigo, en vez de entender
que el no haber seguido una regla implica ciertas consecuencias. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La consecuencia debe ser algo que le ayude al niño a entender que, si no hago esto, esto pasa. No a humillar al niño como ser humano. O sea, es tu hijo o tu hija, ¿no? La humillación aquí no enseña nada bueno, está más bien afectando su amor propio, su concepto de autoestima que todavía está él o ella desarrollando. Entonces, cuidado con eso. Una consecuencia, repito, no debe implicar humillar o avergonzar al niño. Muy importante. Ahora bien, ¿y qué pasa si el niño no quiere seguir la regla? Porque ahora, a medida que va creciendo, ya el niño empieza a elegir si sigue o no sigue las reglas. Como ya lo mencioné al principio, ya él ya no está en esa situación donde, haz esto porque yo lo digo. Ya no le es suficiente al niño. El niño empieza ya a querer un poquito de control, un poquito de autonomía, un poquito de independencia con respecto a sí mismo. Entonces, puede decir, no, haz esto, y mi hijito, no lo voy a hacer, o no quiero. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si el niño no quiere seguir la regla, ¿qué hacemos en ese caso? Primero, recordar mantener la calma. No caiga en la desesperación, en la ira, mucho menos en los gritos. Esta no es la forma de lidiar con la situación. Si la situación causa realmente demasiado enojo en el padre o la madre, se recomienda en algunos casos que entonces tal vez el padre o la madre tome, ya sea le diga al otro progenitor que se encargue de la situación o después de unos 15 o 20 minutos, cuando ya está un poquito más calmada el progenitor, entonces continuar y volver a hablar con el niño y hacer los siguientes pasos con respecto a que él no quiera seguir la regla. Pero hay que evitar los gritos. Eso no es productivo. Cuando tú te enojas y empiezas a actuar de una manera desesperada o a gritar o peor aún a insultar al niño, entonces no vas a lograr que el niño realmente elija seguir la regla. No es efectivo. Al contrario, le estás enseñando a tu hijo que cuando él se enoje, también esto es lo que él debe hacer: gritar, insultar, actuar de una manera desesperada. Esto también tiene que ver con, este punto en particular tiene también que ver con cómo tú le estás enseñando al niño a regular la emoción del enojo. Pero eso es un tema para otra charla. Continuemos entonces, mantén la calma, ¿no? Y si necesitas tomar unos 15 a 20 minutos para calmarte, porque ya sabes que si hablas en ese momento vas a gritarle al niño o vas a decir ciertas cosas al niño que no son realmente cosas productivas para la situación. Entonces tómate unos 15 a 20 minutos o pídele a otro progenitor que está más calmado que se encargue de la situación. Siguiente paso, lo mejor en ese rato es empatizar con el niño al recordarle la regla y la consecuencia. ¿Qué queremos decir con esto? Mira al niño a los ojos. De ser posible, ponte a su misma altura física. Entonces te estás acercando, te estás mirando. Expresa la empatía, ¿no? Tal vez la regla sea algo que él no quiere hacer, que es tal vez algo que a nadie le gusta hacer usualmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, podemos decir, no, mijito, tú puedes decir el nombre de tu hijo. Yo entiendo que lavar los platos no es tu actividad favorita. Yo entiendo que eso no es algo que a nadie le guste, por ejemplo. O yo entiendo que eso no sea algo que te agrade hacer, pero todos necesitamos ayudar en la casa, ¿verdad? Y entonces le recordamos la regla y su consecuencia. Recuerda que si optas o eliges no lavar los platos, entonces no podrás tener postre el día de hoy, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo. Entonces, empatizar primero con el niño, ¿no? Porque a veces hay reglas que obviamente nosotros también fuimos niños y a veces hay reglas, especialmente aquellas que tienen que ver con ayudar en los quehaceres domésticos. En un principio no es lo que más nos guste hacer, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo empezamos a tener algunas responsabilidades en la casa con respecto a ciertos quehaceres domésticos, ¿no? Entonces,
empatiza con tu niño, ¿no? Dile, ¿no? Yo entiendo que esto no es tu actividad favorita, que esto no es como salir a jugar pelota, que esto no es tan divertido como jugar con tus amiguitos. Pero en casa todos necesitamos ayudar con los quehaceres domésticos, ¿no? Y entonces recuérdale la regla. Entonces es importante este punto, empatiza con tu hijo, ¿no? Entiéndelo, ponte en su lugar, ¿no? Cuando tú eras niño o niña, cómo te resultaban estas reglas en un principio, ¿no? Y recuérdale, una vez más, la regla y su consecuencia. El siguiente paso es cuidar de que cuando el niño no siga la regla, cuidar de no criticarlo ni chantajearlo, ¿no? Hay algunos padres que tan pronto como el niño elige no seguir la regla, empiezan a decirle, eres un mal hijo, eres un mal criado, nunca haces caso. Esas son críticas, ¿no? Críticas a la persona del niño. Y ya mencioné en un principio que el hecho de que el niño no obedezca una regla no lo hace un mal niño, no lo hace un mal hijo, no lo hace un mal criado. Esto es, simplemente lo hace un niño que en ese momento está desobedeciendo o no siguiendo una regla en particular, pero no lo hagas parte de su identidad. No le des esa etiqueta, porque a veces cuando le damos estas etiquetas a los niños, entonces ellos actúan de acuerdo a nuestra idea de cómo ellos son. Ah, ok, dice, o sea, no lo dice el niño, ¿no? Verbalmente, pero le estás dando la idea al niño de que, mamá o papá piensan que yo soy malcriado, dicen que soy malcriado, yo debo ser malcriado entonces. Y sigues perpetuando un comportamiento que se ajuste a esa etiqueta que le has dado a tu hijo. Entonces, mucho cuidado con eso, con decir este tipo de cosas. Son totalmente no efectivas y vas a tener el resultado contrario, porque ya le estás asignando al niño esa identidad de que es un malcriado, de que nunca sigue las reglas. Entonces el niño puede llenar tus expectativas, estas expectativas no positivas que tienes sobre él. El chantaje, esto es algo que también algunos padres utilizan, ¿no? Decirle, eres un mal hijo, no te importa tu madre, no te importa verme cansada, o si no haces caso, ya no te voy a querer. Estos son chantajes. Y el chantaje no es algo que realmente sea bueno ejercer con el niño porque le estás enseñando también que en el futuro, cuando él se relacione en el futuro tal vez con una pareja, a hacer las cosas por chantaje. ¿No? ¿Qué le estás enseñando al niño? A actuar en base al chantaje. No es algo realmente que le vamos a enseñar a los niños, es algo realmente que se puede convertir en algo muy tóxico en su vida. Entonces, cuidado con eso. No hay necesidad de caer en estas críticas o en estos chantajes. Simplemente dile la regla y repítele la consecuencia. El hecho de que tú le hagas estas críticas o que tú te vayas al chantaje no va a tener efectos positivos a largo plazo para que él siga las reglas. Dale opciones al niño. Intenta eso. Intenta darle al niño opciones. No negocies la regla. La regla es no negociable. Tú has puesto una regla, la regla debe ser firme, ¿no? Pero lo que sí puedes negociar o en lo que sí puedes ser flexible es en cómo va el niño a llevar a cabo el seguir esa regla. Por ejemplo, la regla es debes bañarte. Entonces, ahora le voy a dar opciones al niño. Puedes escoger bañarte en este momento, que te lo estoy diciendo, o más tarde, o antes de dormir. Lo que a mí me importa es que tú te bañes. Esa es la regla, ¿verdad? La regla es firme. Tienes que bañarte. Eso es lo importante. Cómo el niño elija bañarse, en qué momento, eso puede ser negociable. Entonces, ya cuando tú le das esas opciones al niño, el niño no va a sentir que solo hay una opción y esa opción le digo que no debo, sino que el niño puede empezar a pensar, creo que me voy a bañar antes de dormir. Entonces le das más opciones, lo que te da más chances de que el niño elija seguir la regla, ¿no? Entonces piensa, si el niño no quiere seguir una regla, empiecen a solucionar la situación, empiecen a buscar cuáles podrían ser otras opciones para que el niño siga la regla, pero tenga tal vez una forma diferente de llevarla a cabo. ¿Okay? Esto ayuda bastante. Y por último, si el niño ya eligió, pues
has tratado todo esto y el niño eligió igual no seguir la regla. Entonces, ¿qué toca ahí? Aplicar la consecuencia. Ese es el paso siguiente, ya si lo intentaste todo lo demás y no funcionó. Entonces, aplicar la consecuencia. Déjale al niño aprender que esa elección tiene consecuencias. Si a pesar de intentar todo lo anterior, el niño igual decidió no seguir la regla, se procede a aplicar firmemente la consecuencia, pero evita cuando estés aplicando la consecuencia decir cosas como, te lo dije, no te bañaste, te lo dije que esto te iba a pasar. O empieza el niño a quejarse, ¿no? Muy típico, empieza el niño a quejarse porque se está aplicando la consecuencia y hay la tentación en el padre de decir, tú te lo buscaste, es tu culpa. Entonces evitemos decir estas cosas, estas cosas no son productivas. Estás poniéndole más leña al fuego en cuanto a cómo el niño se siente con respecto a esa situación. Simplemente dile algo como, por ejemplo, veo que en esta ocasión has elegido tal consecuencia, no mencionas la consecuencia. Vamos a utilizar el ejemplo anterior. Veo que has preferido esta vez no bañarte y la consecuencia de no bañarte, que era tal cosa, pero confío que la próxima vez preferirás escoger una mejor opción. Entonces ese confío le abre una puerta de posibilidad al niño de que esta vez no seguí la regla, se me aplicó la consecuencia, pero mamá, papá me están diciendo confío que la próxima vez preferirás escoger una mejor opción. Entonces, le abre la posibilidad al niño de que mamá, papá, créeme que yo tengo la capacidad de intentar otra vez la próxima ocasión, ¿no? Y esto es mucho más productivo que decirle simplemente al niño, te lo dije, te lo buscaste, es tu culpa, o las críticas, o el chantaje, o la humillación, como mencionamos anteriormente, ¿no? Y para terminar, me gustaría decir que es importante que fomentes una cultura de atención positiva en tu hogar, en tu familia. ¿Y a qué me refiero con esto? A que muestres tu aprecio, tu afecto y tu atención a tu hijo cuando sigue las reglas. Aprende a notar lo que tu hijo hace bien y déjale saber cuánto significa para ti el que él elija seguir las reglas. Pues al final lo que muchos niños quieren es la atención de sus padres y mantendrán las conductas que le ayuden a obtener esa atención, sea atención negativa o positiva, no importa. Ellos cuando ven que ciertas conductas hacen que el padre y la madre le presten atención, entonces esas conductas son las que mantienen. Entonces, si tú le aprendes a prestar atención a tu hijo, una atención positiva, es decir, no esperas a que tu hijo se porte de una cierta forma que desobedezca una regla para ahí sí darle toda la atención. ¿Por qué hiciste esto? Bla, 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 bla. No, sino que, tu hijo hace algo bien, ha seguido una regla, le dices, oh, sí, mijito, me hace muy feliz ver que has elegido lavar los platos como el día de hoy, por poner un ejemplo, ¿no? Si la regla es lavar los platos en la casa, ¿no? Colaborar con ese quehacer. Entonces, lo que pasa es que vivimos en un mundo donde se da mucha atención negativa a las personas, lo cual nos hace llenarnos de críticas hacia los demás, incluyendo a nuestros propios familiares, a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a notar solamente las cosas que la gente hace mal, entre comillas, o los errores de las demás personas, entonces las personas no sienten que todo lo bueno que están haciendo sea notado, sea apreciado, y algunas personas, especialmente los niños, cuando sienten que lo que están haciendo bien, que el papá o la mamá se dan cuenta, ahí sí, de cuando sacó una mala nota o de cuando hizo algo mal, pero nunca se dan cuenta de cuando él hace algo bien porque no se lo expresan, no se lo hacen saber. Entonces el niño se dice, ¿para qué? Algunos niños van a tomar esa actitud, ¿para qué voy a molestarme a hacer las cosas bien si papá y mamá nunca notan eso? ¿Qué diferencia hace? Pero cuando me porto así, de esta otra forma, tengo toda la atención de papá y mamá. Entonces, cuidado con eso. Y esta es la forma en que se lleva el mundo hoy en día, ¿no? Y lo podemos notar en el Internet. Cuánta gente critica a los demás, cuánta gente se da cuenta solamente de las cosas malas o de los errores, o puede ser una persona que usualmente tiene un muy buen comportamiento, pero un error que comete y ya la gente casi que lincha a esa persona virtualmente a través del teclado, ¿no? A través de escribir.
cierto tipo de comentarios. Entonces, mucho cuidado con eso. Empecemos a cambiar este tipo de actitud desde el hogar. Desde el hogar. Empecemos a notar lo que hacen de positivo nuestros hijos, nuestro cónyuge, las personas a nuestro alrededor, en el lugar de trabajo. Es tan importante el hacer saber a alguien más que te estás dando cuenta de lo que están haciendo bien, que te estás dando cuenta del esfuerzo que están poniendo, que tú aprecias eso, ¿no? Es muy importante. Esto es un refuerzo positivo de este tipo de conductas buenas que se ven en los demás. Entonces, quiero invitarte a que intentes eso. ¿No? Y te dejo con esta frase. Lo que los niños necesitan es un corazón paciente que escuche en lugar de una mente brillante que critique. Brazos abiertos que acepten en lugar de ojos penetrantes que vean errores. Manos suaves que lideren en lugar de una voz áspera que ordene. Y con eso me despido. Ha sido un gusto y nos vemos en una siguiente ocasión con más en Educando Familias.